A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta Conectados con tu Salud, un espacio semanal de promoción, prevención y difusión que busca acercar a la comunidad las conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Conectados con tu Salud, ya se inicia. Muy buenos días y bienvenidos. Ya inicia un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Primero queremos desearle un muy feliz año nuevo para todas y todos los auditores de Radio La Voz de la Costa, que nos sintonizan a esta hora en toda la provincia de Osorno. Los mejores deseos para que este 2022, que recién inicia, venga lleno de prosperidad y cosas buenas, por supuesto. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Servicio de Salud Osorno y su Departamento de Atención Primaria. Les saluda en la conducción el periodista Felipe Guerrero. Les recordamos que en Conectados con tu Salud estamos acompañándolos con interesantes temas e invitados. Antes de pasar al tema de hoy, les recordamos que continuamos en modo pandemia, por lo que debemos seguir manteniendo todas las medidas de autocuidado y así nos cuidamos entre todos. Muy bien, hoy vamos a conversar sobre el programa para el control y eliminación de la tuberculosis, un tema interesante y que sigue presente todavía. Para ello nos acompaña la referente de tuberculosis desde el Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Osorno, Claudia Ailef. Hola Claudia, feliz año nuevo. Hola, feliz año también a todos. Muchas gracias Claudia. También nos acompaña Cecilia Canales, ella es del equipo del programa de tuberculosis del Hospital Base San José de Osorno. Hola Cecilia, muy feliz año también. Hola, buenas, feliz año para ti también. Bueno, comencemos con Claudia. Claudia, expliquémosle primero a la gente de qué se trata este programa nacional para el control y la eliminación de la tuberculosis. Bueno, este programa que generalmente uno lo abrevia para conocerlo y poder no dar el nombre completo tan largo, podemos comenzar a nombrarlo como PROCET, ¿te parece? Para que sea más corto en la entrevista. Este es un programa que es de salud pública ya y tiene un alcance nacional. Lo importante es que es descentralizado, es decir, se cubre todo el territorio nacional y tiene como objetivo reducir el riesgo de infección, el desarrollo de la enfermedad y que las personas mueran por esta enfermedad. La idea de esto es que se pueda erradicar completamente la tuberculosis y la verdad es que es un objetivo no solamente nacional, sino que también de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Es internacional. Claudia, para ir comentándole y detallando a la gente, ¿no? Es necesario precisar que la tuberculosis sigue presente, ¿no? En la sociedad, en el mundo, ¿no? Sí, exactamente, sigue presente. Lamentablemente todos tenemos el mal concepto de que es una enfermedad antigua, que casi la gente piensa que es como la lepra, muy antigua, y la verdad es que no es así. Está muy presente y ahora en pandemia lamentablemente hemos visto un aumento en los casos, ¿ya? Bueno, de eso y más le vamos a ir contando en el capítulo de hoy. Vamos ahora con Cecilia. Cecilia, si nos puedes contar, por favor, ¿quiénes son los beneficiarios de este programa? Bueno, el programa beneficia a toda la población que vive en Chile, ya sea chilenos residentes acá o extranjeros que llegan indocumentados a vivir al país. Y por lo mismo, al ser toda la población que vive en el territorio chileno la beneficiaria, es un programa que es gratuito, ya que no tiene costo en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes. Perfecto. Eso te iba a preguntar también. Es importante comentarle a la comunidad de que estas preguntas también han sido sociabilizadas con integrantes de la sociedad civil en salud. Por lo tanto, aquí hay preguntas también que la comunidad nos hace llegar. Cecilia, vamos al tema. Entonces, ¿no tiene costo ingresar a este programa? No, ni para, como vamos a ver, o seguramente está dentro de las preguntas, el tema del diagnóstico. Si una persona llega a hacer autoconsulta a su CESFAM o su posta o al hospital incluso, de forma porque presenta los síntomas y cree que puede tener tuberculosis, el personal debería tomarle el examen idóneo para poder diagnosticar la enfermedad y aún siendo él ISAPRE o FONASA C o D, no deberían de cobrarle ni en el diagnóstico y si después sale positivo para tuberculosis, el tratamiento que es largo tampoco se le debería cobrar nada, porque es un programa de salud pública. ¿Cuál es el flujo que generalmente sigue el paciente para llegar a este programa, a este tratamiento? Por lo general es un flujo más pasivo. ¿Por qué? Porque son pocos los pacientes que llegan a decir, oiga, yo creo que puedo tener tal cosa.
¿ya? Es más que se pesquisan dentro de la consulta por la sintomatología respiratoria que puedan tener y ahí se les solicita el examen y después ese examen salga positivo y una vez que sale positivo se localiza lo más pronto al paciente para que ellos inicien su tratamiento obviamente lo más rápido posible para que evitar que pueda contagiar también a su círculo cercano. A propósito de sintomatología, ¿no?, que tú bien mencionabas, ¿cómo podemos explicarle en palabras simples a la comunidad de qué es la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que es infecciosa, se transmite a través de una bacteria, ya que se llama micobacteria. Y esta bacteria la verdad es que es de presencia mundial. Y lo importante es que se transmite y la persona, por ejemplo, no está infectado, ¿ya? Pero no todas las personas logran desarrollar la enfermedad de tuberculosis. Entonces, de hecho, lo que se estima es que 1/3 de la población tiene tuberculosis, pero de ese tercio solamente un 5 o un 10% son capaces de desarrollar la enfermedad, ¿ya? Y esto depende mucho de los factores de las personas que se infectan. Si es una persona sana, un adulto de 40 años con un buen estado de salud, etcétera, es poco probable que se enferme, ¿ya? Cecilia, Lo otro que se le puede agregar es de que tuberculosis, la forma más conocida que tiene es la pulmonar, es la que afecta al pulmón y es la presentación de la enfermedad que contagia, ¿ya? Pero tuberculosis la podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo y esa es la presentación que llamamos tuberculosis extrapulmonar. Cuando está fuera del pulmón no es contagiosa, deja ser un como problema para la familia, pero obviamente sigue siendo un problema para la persona porque sigue estando enferma, ¿ya? Cecilia, ya que estamos en tiempos de pandemia, ¿no?, ¿hay alguna similitud de la tuberculosis con, en este caso, el COVID? En el tema de los síntomas. ¿Por qué? Porque como la localización principal y la que contagia es la pulmonar, se libera la bacteria, en este caso el Mycobacterium tuberculosis, al ambiente de la misma manera que se libera el COVID, ya que es a través de la tos, al estornudar, incluso al hablar. La diferencia es que para que el COVID es un virus, entonces es más pequeñito y es más liviano, por decirlo así. Entonces, para que de una persona pase a la otra, tienen que estar no necesariamente muy cerca, ¿ya? Por eso está el metro de distancia para el COVID. En cambio, tuberculosis es una bacteria que es un poco más grande, es un poco más pesada, necesita un contacto más estrecho de la persona a persona e incluso necesita un contacto más prolongado en el tiempo para llegar a contagiarse. Ya en cambio en el COVID, con 15 minutos que uno estemos expuesto a la persona sin mascarilla, ya podemos contagiarlo. En cambio tuberculosis no, se habla de horas, de 6 horas diarias para poder estar con una persona con tuberculosis pulmonar y recién ahí contagiarse de la bacteria y poder, como decía Claudia, si algo pasa en mi sistema inmune que me baje las defensas, desarrollar la enfermedad. Mire qué interesante, ¿no? Todas las semanas entonces estamos acá en Conectados con tu Salud aprendiendo cosas nuevas respecto de la salud. Claudia, ¿podemos detallar qué tan común es la tuberculosis en la población, lo que decías delante? Se estima, como comentaba, que 1/3 de la población en general está infectada, es decir, tiene esta bacteria adentro de su cuerpo, ¿ya? Y de este 30%, es una décima parte, un 10% aproximadamente, que pueden desarrollar la enfermedad y con eso obviamente tienen riesgo de morir a causa de tuberculosis, ¿ya? Hoy en día es importante, como mencionaban recién, con respecto a la relación con COVID, que obviamente los pacientes, ¿cierto?, con tuberculosis también se pueden enfermar de COVID y estos pacientes ya al tener ambas patologías juntas tienen un porcentaje de mortalidad cercano al 10%. Muy, muy interesante lo que estamos conversando. Por mientras le cuento que para quienes se vienen sumando a la sintonía de radio La Voz de la Costa, estamos presentando un nuevo capítulo del programa Conectados con tu Salud del Servicio de Salud Osorno. Hoy conversando sobre el programa de tuberculosis. Vamos contigo, Cecilia. Si nos puedes detallar, por favor, en qué consiste el examen diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, uno de los principales síntomas de la tuberculosis pulmonar es la tos con expectoración en tiempo prolongado, ¿ya? Por lo tanto, el principal síntoma, la principal forma de obtener una muestra para poder diagnosticarla es obteniendo una muestra de ese desgarro, ¿ya? Se le dice a la persona de que tosa en una cajita que por lo general es de boca ancha, que haga una tos profunda, ojalá unos 3 desgarros que bote, o pollo, como se le conoce, a la flema,
y con esa cantidad se envía al laboratorio, la cual la analiza y a través de observación en el microscopio o como está de moda el tema de la PCR, porque PCR no existe solo para el COVID, sino existe para para muchos microorganismos en general, entre ellos tuberculosis, se puede hacer el diagnóstico demostrando que la bacteria está presente en esa muestra pulmonar. ¿Ya? Reforcemos, por favor, Cecilia, ¿a qué síntomas debería estar atenta la población para que se asocie a tuberculosis? El principal síntoma del que se habla es la tos con expectoración por más de 15 días, asociado a otros síntomas de tuberculosis. Vale decir una fiebre nocturna, o sea, fiebre que diga sudoración nocturna, una baja de peso abrupta, sin una razón aparente, o sea, no porque yo quise bajar de peso, empecé a bajar de peso. Incluso tos, pero con sangre, ¿ya? Ese tipo de cosas. Y además asociado a algún grupo vulnerable. Por ejemplo, personas con diabetes, personas que viven con VIH. ¿Qué otra más puede ser? Alcoholismo, drogadicción, ese tipo de cosas. Entonces, si le sumamos los síntomas y además le sumamos estos otros factores, es recomendable que la persona se acerque a su establecimiento para consultar y poder decir, a lo mejor puedo tener esta enfermedad, ¿ya? O a veces las personas les dan tratamiento antibiótico, el tradicional por 7 días, y aún así los síntomas persisten, la fiebre no baja, porque no es una enfermedad que se pueda tratar con amoxicilina, con claritromicina, que son los antibióticos más comunes que dan para una neumonía. Bueno, usted ya lo sabe, hay que estar atento entonces a estos síntomas. Claudia, coméntanos, ¿qué nos quiere aportar? Quería aportar con respecto a lo que dijo recién Cecilia, que es súper importante, que nosotros como tenemos una mala costumbre en los chilenos de estar automedicándonos, ¿ya? Entonces, es súper importante el tema de controlar la automedicación, sobre todo con el uso de antibióticos, primero por la resistencia que tenemos, ¿ya? Y lo que habló Cecilia recién, de que si hay una persona que tiene síntomas respiratorios, tos, etcétera, y no pasa con el primer tratamiento, si le cambian el tratamiento antibiótico, que pidan y que sospechen de una tuberculosis, ¿ya? No es una enfermedad que está erradicada, no es una enfermedad que tienen que olvidarse, entonces hay que sospechar de tuberculosis, sobre todo en personas que tienen mayor riesgo, como cuáles, los que tienen mayor riesgo de enfermarse, como los adultos mayores, diabéticos, alcohólicos, personas que tienen algún tipo de adicción, personas que viven en situaciones de hacinamiento, muchas personas en un espacio físico muy pequeño, personas que tienen alguna enfermedad que deprime el sistema inmune, como por ejemplo algún cáncer, ya no sé, un lupus, etcétera. Y también personas que estén privadas de libertad, que también tienen muchas condiciones de hacinamiento, ¿cierto? Y factores de riesgo con el que pueden convivir con personas que tienen esta infección y quizás no han desarrollado la enfermedad, no sé. Entonces hay que tener ahí ojo con eso. Interesante ese punto, ¿no? ¿Qué pasa si vivo con un familiar a que le diagnostican tuberculosis? ¿Qué hay que hacer? Con respecto a eso, bueno, si hay una persona que le diagnostican tuberculosis, lo primero que hace es que, bueno, casi que es un sistema de alarma completo a todo lo que es el servicio de salud, Seremi, etcétera. Entonces, depende del establecimiento de salud de APS al que corresponda, ya ahí se comienza a hacer un estudio de los contactos. Ya se empiezan a evaluar, depende cuántas horas estuvieron en contacto con esta persona y se evalúan contactos tanto intradomiciliarios con los que vive o extradomiciliarios, el trabajo, el colegio, por ejemplo, el jardín infantil, que hoy en día, ojo, también ya están apareciendo casos de tuberculosis infantil en niños de 5 años. Entonces se comienza a hacer el estudio de contacto, se les realiza un examen y luego lo que se evalúa es si es que ese examen, estas personas están reactivas o no. ¿Ya? Y para todas las personas que están reactivas significa que son personas que están infectadas y se les realiza un tratamiento preventivo que se llama, en el fondo es como una profilaxis para que puedan desarrollar la enfermedad posteriormente. Perfecto. Cecilia, ¿qué nos quería agregar? No, es que como yo quería aportar, pero el tema de los días, porque claro, el síntoma clásico que se dice es toda expectoración por más de 15 días, pero como bien mencionaba Claudia, si una persona tiene estos síntomas
sin necesidad de tener los días y además tiene todos esos otros factores de riesgo asociados, es mejor que acudan y se le tome lo antes posible el examen. No es necesario esperar los 14 días. ¿Ya? Cuando es sobre todo una persona muy vulnerable, que vaya nomás. Total, el examen es gratis, es fácil de realizar, no es una mayor complicación ni para el equipo de salud ni para la persona. Cecilia, nos preguntan también desde la comunidad algo muy importante, ¿no? ¿Cómo se previene? ¿Hay una vacuna, entiendo? Mira, la prevención, existen 3 puntos de prevención, pero son prevenciones a largo plazo. La primera es el tema de la vacuna BCG, que es la vacuna que se le coloca a los recién nacidos, pero es una vacuna que lo que previene es que ese niño, durante los primeros 5 años de vida, si se llega a infectar de tuberculosis y llega a desarrollar la enfermedad, la desarrolla en una forma más leve, o sea, la tradicional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si un niño no vacunado se enferma de tuberculosis, tiene una alta probabilidad de que desarrolle TBC meningia, es decir, se le vaya al cerebro, o se le vaya al resto del cuerpo, que ya se habla una TBC miliar. ¿Cuáles son las complicaciones de esas 2 tuberculosis? Es que son mortales. Bueno, qué importante de nuevo es la vacunación, ¿no? Eso es muy importante, al menos para no ser la enfermedad grave, como dicen acá nuestros referentes. Nos están avisando que no queda mucho tiempo, por lo tanto le voy a pedir que quieren aportar alguna idea general respecto de esto. Por ejemplo, tenemos el tema de cómo se transmite, algo lo hemos conversado, cuál es el tratamiento. El tema del tratamiento podría ser eso, si quieres aportar una última idea, Cecilia, sí. Y luego vamos con Claudia. Que el tratamiento de tuberculosis, si bien es tedioso porque son 6 meses de tratamiento, es gratuito, pero tiene el inconveniente que es en el establecimiento. ¿Ya? La persona tiene que acudir al establecimiento a tomar su medicamento. Ahora, si se detecta alguna complicación, ya sea porque el paciente es postrado, etcétera, se debe coordinar con su establecimiento, con el CEFAM, para que pueda ir a su casa. Los antibióticos son 4 y no se entregan al paciente porque, como sabemos, no todos nos tomamos los medicamentos cuando el tiempo que nos corresponden, porque ya al corto periodo ya nos sentimos bien y creemos que ya estamos sanos. En el caso de tuberculosis, con las 2 primeras semanas ya se nota una gran evolución y mejoría del paciente. Aún así, el tratamiento tiene que hacerlo 6 meses para prevenir de que la enfermedad después se le reactive o se despierte, por decirlo así, dentro de ese periodo y vuelva a enfermar a la persona. Perfecto. Vamos ahora con tu última idea, Claudia. También ojalá enfatizar en cómo se ha desarrollado esta enfermedad durante la pandemia, ¿no? Sí, o sea, el COVID ha hecho que nos olvidemos de muchas otras cosas, entre esas de la tuberculosis, que ya estaba olvidada desde antes, ya, pero la pesquisa de la tuberculosis ha disminuido significativamente en este año, que es un número importante, y lamentablemente, o lo peor de todo, es que el momento en que se pesquisa está siendo tarde. Ya incluso se está pesquisando el diagnóstico de tuberculosis ya después de fallecidos los pacientes. Entonces, por favor, a todos, recordar nuevamente lo que dijo Cecilia, ¿cierto? La tos, baja de peso, sudoración, etcétera, considerarlo como que podría ser. Nunca nadie tiene que decir que no. Así que ese, la verdad, es el mensaje final. Todos con algún tipo de síntoma respiratorio, la vaciloscopía es fácil de hacer y ojalá que lo puedan pedir en su centro de salud. Muchas gracias. Ya estamos pronto a terminar. Queremos dar las gracias a la referente de tuberculosis del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Osorno, Claudia Aguilef, y también a Cecilia Canales del equipo del programa de tuberculosis del Hospital Base San José. Ha sido una conversación muy, muy interesante, pero antes de despedirnos tenemos un pequeño aviso laboral, por aquí me indican. Acaba de entrar a nuestros estudios Andrea Barría, ella es la jefa de reclutamiento y selección del Servicio de Salud Osorno. Hola Andrea, muy feliz año. Hola Felipe, ¿cómo estás? Tengo entendido que tienes un interesante aviso que pasar, por favor, sí. Adelante. Bueno, queremos informar, ¿no es cierto?, a toda la gente que nos está escuchando, que en nuestra institución, ¿no es cierto?, en el Servicio de Salud Osorno estamos buscando personal para nuestro staff de reemplazo. Todo aquel que le interese trabajar en los diferentes establecimientos de nuestra red asistencial, tal como el Hospital de Purranque, el Hospital de San Juan de la Costa, Hospital de Quilacagüín, Río Negro y Puerto Octay, y algunos establecimientos de nuestra ciudad, solo deben enviar su currículum al correo selección.sso@redsalud.gov.cl de cualquier profesión, no solamente personal del área clínica, auxiliares, administrativos, técnicos, manipuladores de alimentos, conductores, operadores de caldera,
todo aquel que esté interesado solo debe enviar su currículum al correo que acabo de mencionar. Muchas gracias, Andrea. Bueno, usted ya lo sabe, pase el dato ahí a algún familiar. Y de esta manera estamos cerrando un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Recuerde que también puede escuchar estos programas en el canal de YouTube del Servicio de Salud Osorno. Les deseamos un muy buen comienzo del año 2022, también aquí para nuestras referentes, y recuerde que debemos seguir cuidándonos del COVID-19. Usted siga en la sintonía de Radio La Voz de la Costa y Conectados con tu Salud regresa pronto con nuevos e interesantes temas. A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno ha presentado Conectados con tu Salud. Un espacio semanal de promoción, prevención y difusión en conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Para volver a escuchar Conectados con tu Salud o revisar información relevante, puedes hacerlo en las redes sociales del Servicio de Salud Osorno, y si tienes dudas con respecto a tu salud, puedes llamar a Salud Responde 600-360-7777. Conectados con tu Salud. Regresa el próximo lunes.